voy a pedirles, por favor, que preparemos nuestras Biblias. Vamos a estudiar, estamos estudiando, hermanos, una serie que se llama Comportamientos que deben eliminarse. Esta serie que recientemente hemos iniciado es una serie corta y se llama Comportamientos que deben eliminarse. Tiene como propósito pues traer a la memoria algunas acciones, algunas costumbres que tal vez de manera consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana, y que a través del tiempo pues se han vuelto costumbres, se han vuelto comportamientos. Sin embargo, son comportamientos que deben de eliminarse porque no son agradables delante de Dios. El primer comportamiento que tenemos que eliminar, hablábamos acerca de minimizar el pecado. El segundo comportamiento es mentir. Y el tercer comportamiento, hermanos, del cual vamos a hablar el día de hoy, se llama menospreciar el día del Señor. El tercer comportamiento que debe de eliminarse, hermanos, en la vida del creyente, en la vida de todo creyente, es menospreciar el día del Señor. A manera de introducción, hermanos, quiero comentarles que si ustedes y yo tenemos ya un tiempo en la iglesia, pues sabemos que el día del Señor es un día importante y debería de ser un día trascendental en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Sin embargo, no para todo creyente esto es así. Así que voy a hacerles una pregunta, hermanos, a los hermanos que están aquí presentes y los hermanos que son de la iglesia, aunque sea que están conectados, pueden responder también, o incluso puedes aplicar esta pregunta a tu iglesia, porque hay algunos hermanos que no son de nuestra iglesia, pero nos gozamos que estén conectados. Y la pregunta, hermanos, que están aquí es la siguiente: ¿qué pasaría si un domingo asistiera la totalidad de miembros de la iglesia? ¿Qué pasaría si un domingo viniera la totalidad de personas que son parte de la iglesia? ¿Qué pasaría? ¿Hermana? Simple y sencillamente no cabríamos. El promedio de inasistencias de las personas que habitualmente asisten a la iglesia, cada domingo que no asisten, es de entre 30 y 40%. Eso sin considerar a los que, siendo parte de la iglesia, habiendo asistido a esta iglesia, suelen ausentarse tanto que sus visitas más bien son esporádicas. Pero si un día vinieran todos, literalmente seríamos el doble de personas que acudimos el domingo. Es decir, no cabría un alma aquí en el templo. Tendrían que estar literalmente parados en los pasillos y tal vez sentados aquí en las escaleras. Tal vez tendríamos que subir las bancas de los niños y simple y sencillamente no cabríamos. Los lugares no serían suficientes. Y me atrevo a creer que prácticamente en el 100% de iglesias que ya tienen un tiempo, que tienen una membresía, que tienen un grupo de personas que asisten, si un día asistiera la totalidad de personas en esa iglesia, la gente no cabría en el templo. Pero eso no sucede. Y tristemente, escuchen esto, eso no sucede, no ha sucedido. Yo tengo aquí en esta iglesia 46 años y nunca he visto eso. Y estoy seguro que me voy a morir y no lo voy a ver jamás. Ojalá que me equivoque, pero es probable que no lo vea jamás. Y eso es porque hemos aprendido a menospreciar el día del Señor. No voy a generalizar, pero sí es un alto porcentaje del cual estamos hablando. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Éxodo capítulo 20 versículo 8 y Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es un tema sencillo pero muy importante, es preponderante, es vital de hecho.
que nosotros tengamos presente todo lo que vamos a aprender y o a ver o recordar el día de hoy. Éxodo capítulo 20, versículo 8 y después Apocalipsis 1:10, hermanos, nos va a enseñar algo. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hermanos, a diferencia del pueblo de Israel, a quien Jehová el Señor le asignó un día, a diferencia del pueblo de Israel, a quien Jehová el Señor le asignó un día específico que tenía que utilizar para guardarlo, para tener comunión con Él, a la iglesia no se le asignó un día. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol Juan, Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La iglesia, hermanos, primitiva, es decir, la primera iglesia, la iglesia establecida por el Señor Jesucristo, decidió elegir un día para congregarse. Y ese día, hermanos, fue el primer día de la semana en aquel entonces, que es nuestro séptimo día, el día de hoy, que es el domingo. El primer día de la semana, hermanos, la iglesia tomó la decisión de elegirlo como día de adoración para santificarlo con el propósito, hermanos, de que pudieran ellos apartarlo para tener comunión con Dios. Con el paso del tiempo, al día domingo se le conoció como el día del Señor. Era un día tan importante para la iglesia primitiva y para las iglesias que le sucedieron, que antiguamente, hermanos, prácticamente ningún cristiano planeaba otra cosa que hacer el domingo que no fuera congregarse en la casa de Dios. Históricamente, la iglesia, los miembros de la iglesia no hacían planes distintos, diferentes, excepto ir a la congregación, hermanos, para alabar el nombre del Señor, porque así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se reunía el séptimo día para celebrar la creación consumada, la iglesia se reunía para celebrar la redención consumada, la salvación del hombre. Y recordar que cada día domingo que se reunían podían recordar que son una iglesia viva porque su Señor y su Salvador estaba vivo. De tal manera que de manera clara, directa, contundente, hermanos, hoy lo que quiero decir una y otra vez, hermanos, que cuando el creyente, la iglesia, no se congrega, peca. Cuando una persona no se congrega, hermanos, peca. Y vamos a ver, hermanos, el día de hoy 7 cosas importantes. 1, vamos a ir al Salmo 19:8. Y la primera cosa, hermanos, que quiero que veamos o que recordemos el día de hoy es que pecamos contra nosotros mismos. Cuando no nos congregamos, pecamos contra nosotros mismos porque no dejamos que nuestra mente descanse del trabajo cotidiano para fortalecerse escuchando la predicación de la Escritura. Hermanos, el trabajo cansa. El trabajo físico cansa, pero el trabajo mental desgasta. Desgasta internamente, desgasta la mente, desgasta las emociones. Y el trabajo puede ser tan tenso, tan estresante, que se puede llegar a padecer un problema, hermanos. Yo no hablo inglés, pero que más o menos se pronuncia burnout, que da la idea, hermanos, de algo que te sucede a ti como trabajador, como empleado, como obrero, en el que literalmente sientes una punzada en tu pecho, sientes un calor que hay allí, sientes como si te estuvieras quemando, como si te estuvieras consumiendo. Y eso es porque todos los días de la semana, de lunes a domingo, en lo único que estás pensando es en el trabajo. Ese es el problema. El día del Señor, hermanos, el día del Señor para la iglesia debe de tener como propósito llegar al templo para agradecerle a Dios por la vida diaria, para fortalecer la mente, para fortalecer las emociones
de los congregantes a través del estudio de la Biblia, a través del canto, a través de la adoración. Por eso es que no debemos de minimizar el día del Señor. No debemos ni siquiera cambiarlo como un día de distracción y mucho menos de pereza. Porque alguien podría decir, bueno, hermano Germán, pero yo no, el domingo no vengo, pero no lo dedico a trabajar, salgo a pasear, me voy a divertir. No, el día del Señor no se debería de cambiar como un día de distracción y mucho menos de pereza. Mejor no voy. Mejor me quedo a descansar. No, la palabra de Dios en el Salmos 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hermano, hermana, hay cosas que tal vez tú no sientes. Les voy a platicar algo, Omar. Yo creo que te diste cuenta el domingo que estábamos en la obra allá en Acolman, en la que mi hermano Omar es el responsable. Él terminó de predicar un sermón muy bonito. Vinieron los últimos cantos, y después de la predicación, hermanos, en la última parte de los cantos, no sé si te fijaste, hermano, la alabanza tomó un momento especial. ¿Sí te diste cuenta? O sea, los hermanos cantaron de una manera con gozo, con ritmo, con júbilo. Se sintió ese gozo en la alabanza. Y cuando yo no voy al templo, cuando yo no me congrego, hermanos, yo le robo a mi espíritu eso, le robo a mi mente eso, le robo a mis emociones ese gozo de participar, de escuchar la palabra que alegra el corazón. Yo no lo percibo, pero mi mente y mi corazón, cuando están siendo alimentados de la palabra de Dios, está latiendo, está vibrando, está sintiendo, está escuchando. Hermanos, la vida cotidiana no es fácil, es estresante y genera ansiedad. Yo no sé, yo no quiero evidenciar a nadie, pero yo sí me puedo evidenciar. Yo sí he llegado a sentir ansiedad más de una vez, hermanos, porque vivimos en un mundo muy estresante, muy estresante. La vida no es fácil, genera ansiedad. La ansiedad altera nuestros pensamientos. Pero cuando venimos al templo y escuchamos la palabra de Dios, nuestra mente y nuestro corazón entran en un relajamiento, en una seguridad y tranquilidad, porque empiezan a recordar que hay un Dios que está al pendiente de nosotros. Y no lo percibimos nosotros, pero nuestro espíritu sí lo percibe, nuestra mente lo percibe, nuestras emociones lo perciben. La palabra de Dios que venimos a escuchar es tan relevante. Vamos a les voy a leer, traigo muchos pasajes, voy a leerles Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Hermano, en la semana que tú y yo estamos en el trabajo, ansiosos, preocupados y estresados, dice la palabra de Dios que tenemos que pensar en todo lo que acaba de mencionar Pablo, ¿cierto? La pregunta es: ¿qué más verdadero? ¿Qué más honesto? ¿Qué más justo? ¿Qué más puro? ¿Qué más amable? ¿Qué más digno de admiración? ¿Qué más excelente? ¿Hay algo más que merezca mayor elogio que traer a la memoria la palabra de Dios que escuchamos en las clases y en las predicaciones? ¿Habrá algo mejor que eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Pablo dijo en Filipenses 4:9: lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste en mí, haz esto y el Dios de paz estará contigo. Eso significa entonces que como hijos de Dios, hermanos, hoy podemos hacer algo que antes no podíamos. Hoy en la semana podemos escuchar una y otra vez las clases y las predicaciones de nuestra iglesia. Una y otra vez, porque estamos repasando: el domingo no escuché esto, mira, el hermano comentó esto, sí, cierto, y cuando el hermano preguntó, tal hermano opinó y tal hermano dijo y comentó esto y yo no sabía. Y estamos trayendo, no hay nada mejor, hermanos, que nuestro pensamiento esté lleno de la palabra de Dios, porque es lo más honesto, lo más justo, lo más puro, lo más amable que podemos traer, hermanos, a nuestros pensamientos
2, no solamente pecamos contra nosotros porque no dejamos que nuestra mente descanse del trabajo, sino 2, pecamos contra nosotros mismos porque no le permitimos a nuestro espíritu gozar de la comunión con otros creyentes, de alabar a Dios como un solo cuerpo en Cristo. Saludar al hermano, abrazarlo, preguntarle cómo está, mirarlo a la cara, darle ese abrazo, ese beso, el que se siente conmigo, el que cantemos juntos. Vamos por favor al Salmo capítulo 22, versículo 25 y al Salmo 35, 18. Alabar a Dios como un solo cuerpo en Cristo, hermanos, es un privilegio que no debería de ser pasado por alto. Pecamos contra nosotros porque le robamos a nuestro espíritu la comunión con otros creyentes. Y yo espero que nadie diga, pero a mí los hermanos me caen mal, pero tal hermano me cae gordo, pero es que a mí no me gusta la iglesia. Mal, porque entonces estás pecando no solamente al no venir, sino al aborrecer al cuerpo al que el Señor te trajo. Y hasta me voy a atrever a decir algo que a lo mejor no le va a parecer a muchos. Pues entonces búscate otra iglesia que sí te agrade, y cuando la encuentres, ve y no faltes. Pero no puedes tomarlo como excusa, ¿sí me explico? No puedes tomarlo como excusa. Porque tu cuerpo, porque tu alma, porque tu mente, porque tu espíritu necesita de la compañía de otras personas. ¿Creen ustedes que Jesús se equivocó al establecer la iglesia? No, porque Él sabía que la vida cristiana que se vive en soledad, más al ratito vamos a ver que tiene una consecuencia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 22, 25, de ti será mi alabanza en la congregación. Pero vean lo que dice la segunda parte, mis votos pagaré delante ¿de quién? De los que te temen. Es decir, Señor, me voy a gozar de ir con los hermanos para alabarte juntos, y delante de ellos voy a pagar tus votos. Hermanos, yo hoy vengo a la casa de Dios a decirles que yo me había comprometido al Señor a hacer esto y lo hice, y hoy vengo a darle las gracias. Hoy vengo a alabarlo por esto y vengo a alabarlo por otro, porque entonces tú escuchas al hermano, oye, ¿y cómo le hiciste? O sea que yo puedo comprometerme con Dios, yo puedo hacer un pacto con Dios, yo puedo traer una gratitud, yo puedo. Sí, claro que sí. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el testimonio de un hermano y decimos, Dios, haz lo mismo conmigo que hiciste con ese hermano? Qué bonito testimonio, qué buena manera de hacer. Hace tiempo, hermanos, que vengo pensando que a lo mejor sería bueno retomar esa práctica en la iglesia, de que de vez en cuando decir a algún hermano, oye, párate al frente y compártenos algo que Dios haya hecho contigo. Dinos de qué manera Dios te ha hablado, de cómo ha tratado contigo, cómo te ha transformado, cómo te sacó, ¿verdad?, de un problema, de una aflicción. Platícalo para que los demás veamos que no somos los únicos. Pero si no estamos aquí, le robaremos a nuestro espíritu ese gozo. Les voy a leer otro Salmo 35, 18. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. 3. Pecamos contra nosotros mismos, porque así como una persona, el agua está ahí abajo, hermanos, subiendo, porque así como una persona que no se alimenta ni bebe agua comete un suicidio lento, el cristiano que no se congrega mata poco a poco su fe. Claro. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 5. Mata poco a poco su fe, porque se va alejando del cuerpo que lo tiene unido vitalmente ¿a quién? A Cristo. A ver, hermanos, en el número de veces he hecho la pregunta y he dado la respuesta. Si yo en este momento, hermanos, accidentalmente me mutilara esta mano, ¿puede volver a injertarse al cuerpo? Sí. Se coloca en hielo, vamos rápido en una ambulancia, en un coche a un hospital, y hoy, gracias a Dios, la ciencia médica está tan avanzada que puede injertar ese brazo.
pero hay cierto tiempo para poder hacerlo. Porque al dejar de recibir el flujo sanguíneo que el corazón, ¿verdad?, está haciendo a través de sus latidos y los riñones que está purificando esa sangre, se corta, esa extremidad empieza a morir lentamente. Así es el cristiano. La iglesia es ese cuerpo al que estamos vitalmente unidos. Y cuando nos apartamos, nos estamos suicidando espiritualmente. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y ven lo que dice lo último. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Sabes qué significa esa frase? Y todos nos necesitamos unos a otros. 4. Pecamos, hermanos, no solamente contra nosotros mismos, también pecamos contra la iglesia. Pecamos contra la iglesia porque no le permitimos estar completa ante la presencia de Dios. Hermano, ¿qué parte de tu cuerpo vino hoy al servicio? ¿Dejaste en tu casa la cabeza? ¿Dejaste en tu casa tus manos? ¿Dejaste en tu casa tus pies? No, ¿verdad? Suena ridículo. Y entonces los domingos, que es el día del Señor, y no es que hoy no lo sea, entendemos que el grueso por circunstancias, ¿verdad?, no siempre es así, no pasa nada, no es posible. ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están los pies? Se fueron por otro lado. Cuando no nos congregamos, pecamos contra la iglesia, no permitiendo que esté completa ante la presencia de Dios. Dice la Biblia en Romanos 12, vayan anotando las citas, yo las voy a ir leyendo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo en Cristo. Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros los unos de los otros, que es el mismo pasaje que leímos hace ratito. Dependemos unos de otros. Este cuerpo queda incompleto cuando menospreciamos el día del Señor y pecamos en eso. Hermanos, escucha esta idea. Satanás no puede destruir una iglesia, no puede destruir a una iglesia que se congrega con fidelidad. Satanás no puede destruir a una iglesia que se congrega con fidelidad, porque esa iglesia se está fortaleciendo como cuerpo en el estudio de la palabra, en la oración, en la enseñanza y en el servicio. Satanás no puede, porque ese cuerpo se está fortaleciendo. Pero cuando alguno o muchos faltan, se rompe la unidad que el Espíritu quiere que ese cuerpo tenga. Dice Efesios 4:3, que cada uno de nosotros debemos de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la unidad no solamente habla de pensamiento, no solamente de decisiones, no solamente de proyectos, no solamente de trabajo, sino de estar juntos. 5. Pecamos contra nuestro hogar, pecamos contra nosotros mismos, pecamos contra la iglesia, pecamos contra nuestro hogar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Vamos a la palabra de Dios, sí quiero que lo veamos, a 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. No he dicho la idea completa porque quiero que veamos primero este pasaje. 1 Corintios 7, 14. Pecamos también contra nuestro hogar. Dice la palabra de Dios, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pregunta, hermanos, ¿la salvación se contagia? No. Pero entonces, ¿por qué Pablo le está diciendo aquí que el marido incrédulo es santificado por la mujer creyente y que los hijos son santos y no inmundos por la mujer o el hombre creyente? Estoy de acuerdo, la salvación no es contagiosa. Es una idea, no sé si Adelante, dila. pero el hecho de que, por ejemplo, ella sea una mujer que sea hija de Dios, se congregue fielmente, ella lleva su hogar, aunque su esposo no sea creyente o sus hijos no sean creyentes, pues
a lo mejor la tranquilidad que ellos no tienen, el orar por los alimentos, el orar por ellos. O sea, de alguna manera ellos están conscientes y saben que Dios está con ellos, que Dios es bueno con su familia. Aunque lo acaba de comentar la hermana, voy a hacer otra pregunta. ¿Dios bendice un hogar donde hay puros incrédulos, pero hay un creyente? Es lo que querías comentar, Víctor. Omar. Fue algo similar como cuando Dios iba a destruir la tierra y Abraham dijo, Señor, pero si hay 10 justos, si hay 5 justos, si hay un justo. ¿Por qué no destruyó en el diluvio también, Omar, el hogar de Noé? Había uno. Tienes razón, el ejemplo que das es perfecto, hermano. La intervención de Abraham. Pecamos, hermanos, contra nuestro hogar porque le robamos a la familia las bendiciones que Dios trae a través de nuestra fidelidad a la iglesia. Porque tú que eres fiel a Cristo, tú que eres fiel a Dios, oras por tu casa, te congregas, Dios te bendice y Él va a bendecir el hogar donde tú estás. Si eres hijo, a tus padres, si eres cónyuge, a tu cónyuge y a tus hijos. Así de hermoso es Dios. Pero cuando yo rompo mi comunión con Dios y menosprecio, hermanos, porque el título de la predicación se llama El Día del Señor, dejo de congregarme, peco contra mi familia, porque ¿cómo va a bendecir Dios un hogar donde nadie se está congregando? Nadie le está dando el valor a su casa que Él quiere que tengan. ¿Sí me explico? La idea de Pablo no es que la salvación se contagia, no es que se traspasa, sino que las bendiciones de un creyente favorecen a toda su familia. 6. Pecamos contra la sociedad, porque les hacemos creer que la iglesia no es importante. Por eso algunas personas no muestran interés al ver que quienes ya están allí no valoran el día del Señor. En un momento más vamos a leer Filipenses 2:15. Una pregunta, hermanos. Quiero que pensemos en esto. Un creyente pertenece a una iglesia y deja de congregarse. Al dejar de congregarse, automáticamente lo más lógico es que también va a dejar de ¿qué? De compartir la palabra, ¿cierto? Sí. Suponiendo que lo hacía, ¿no? Deja de compartir la palabra. Y al dejar de compartir la palabra, va a dejar de invitar personas ¿a dónde? Porque no va a invitar a un lugar a una persona al cual él tampoco va. ¿Sí nos damos cuenta cómo pecamos contra la iglesia? No permitimos que esté completa ante la presencia del Señor. Dejamos de compartir el evangelio para el cual fuimos levantados y dejamos de traer personas al cuerpo de Cristo, porque ¿cómo los vamos a invitar si nosotros tampoco venimos? Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:15. Pecamos contra la sociedad al hacerle creer o pensar que las iglesias no son importantes. Dice Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación, de una sociedad que es maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminar en el mundo. Hermanos, ¿quién llamó cristianos a los cristianos? La sociedad. La sociedad llamó cristianos a los cristianos. Dice la palabra de Dios en Hechos que en Antioquía los llamaron cristianos porque vivían como Cristo, se comportaban como Cristo, predicaban el nombre de Cristo, dice Hechos 11:26. Fue la sociedad. Y si la sociedad llamó cristianos a los cristianos, la sociedad le puede quitar también el nombre a los cristianos. No sé si estamos de acuerdo. Porque si yo no asisto, yo no me congrego, yo no hablo, y de repente le digo a alguien, oye, ¿tú qué eres? Yo soy cristiano. No, tú no eres cristiano. ¿Me podría decir alguien en la sociedad así? No, tú no eres cristiano. Claro, y en ese momento, ¿qué está haciendo? Me está quitando el nombre que un día me dio. ¿No es eso pecar contra la sociedad, hermanos? Claro que sí. Porque el Señor nos dejó vivos precisamente para que la sociedad viera lo que es una persona que está siendo transformada por Cristo.
Le hago creer que Cristo miente, que Cristo no puede, que Cristo no vale la pena. Y por eso hoy en día la sociedad, hermanos, está tan secularizada, la iglesia está tan secularizada. Porque hemos aprendido consciente e inconscientemente a menospreciar el día del Señor. 7. Pero lo más importante no es que pecamos contra nosotros mismos, no es que pecamos contra nuestra familia y no es que pecamos contra la sociedad. Lo más grave es que pecamos contra Dios. Dice Hebreos 10, 23, 24 y 25. Pero lo más importante, hermanos, es que pecamos contra Dios, quien nos ha ordenado no dejar de congregarnos. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Hermanos, las dificultades nunca deben de ser la excusa para dejar de congregarnos. Al contrario, entre más dificultades tengamos, más tenemos que venir a la iglesia. Es mayor el esfuerzo que tenemos que hacer, hermanos, en la casa de Dios. Yo decía hace rato que en el pasado las personas deseaban ir a una iglesia, deseaban ir al templo, deseaban apartar el día del Señor, hacían a un lado cualquier actividad. Hoy, hermanos, hoy las cosas han cambiado. Y yo lo entiendo. Hay actividades laborales que no se pueden evitar, eso es entendible. No se está usando como una excusa, ¿sí me explico? No, estoy hablando de aquel que puede estar aquí y no lo hace. Estoy hablando de aquel que se puede levantar temprano, que puede pagar un transporte, que puede manejar su coche, que puede caminar y no lo hace. ¿Sí van conmigo? A mí me da mucho gusto hoy y los domingos que aquellos hermanos que por trabajo, por distancia, por salud, por lo que quieran, de verdad querrían estar aquí y no pueden, pero están escuchando, están conectados, están al pendiente. Pero los que pueden, no quieren, no lo hacen. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué pasaría un domingo si estuviera el 100% de la iglesia? Literalmente seríamos el doble y no cabríamos ni parados siquiera. Ni parados. Tengo que reconocer una cosa: hay hermanos que gracias a Dios siempre están, pero hay hermanos que siempre faltan, que nunca sabes si van a venir, que hoy vinieron pero no sabes si el que sigue van a venir o cuándo irán a venir otra vez. ¿Sí me explico? Es a eso a lo que estoy refiriéndome. Hermanos, les va a parecer curioso lo que les voy a decir a continuación, pero yo nunca he visto a nadie en un servicio pelearse con otro por una silla, porque siempre hay suficientes. Y es triste eso. Es triste eso. Qué maravilloso sería que un día hubiera gente aquí sentada, literalmente aquí en las escaleras de la plataforma, hermanos, parados allí en las escaleras, en la entrada, a un lado aquí, haciéndose bolita aquí, hincados aquí, escuchando la palabra. Que me dijeron: oiga, pastor, no pasa nada si me siento aquí, siéntate, amontónate ahí, porque quiero escuchar la palabra. ¿Sí me explico, hermanos? Eso debería de pasar en la iglesia hoy, pero no pasa. Y no conozco una iglesia, no conozco un pastor a quien yo le haya preguntado: oye, ¿hay algún domingo que el 100% de la congregación asistió? Y nunca he escuchado un sí, siempre es no, 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 no. Hermanos, congregarnos fielmente es un mandato para ser obedecido. Vuelvo a decir, es entendible que pueda haber causas de fuerza mayor, pero aún así se debe de luchar para estar, entre comillas, allí. ¿A qué me refiero? Vamos a Apocalipsis 1, 9 y 10. Me encanta este verso. Apocalipsis 1, 9 y 10. Hermanos, nadie está preocupado por ganar una silla porque siempre hay suficientes.
Y eso se debe a que el cristiano ha aprendido a minimizar el pecado, a vivir mintiendo y a encontrar excusas para no ser fiel a los servicios. Lamentablemente esto no es nuevo. Por eso la Biblia nos dice, no dejes de congregarte. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Estaba preso, no podía ir, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo va a ir al templo si él está? Incluso fue desterrado a una isla, ¿estamos de acuerdo? ¿Pero qué creen que hizo Juan? Captó una señal de Wi-Fi y se conectó al culto en las iglesias de Asia. ¿Saben cómo lo hizo? Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Allí en la cárcel, Señor, yo no puedo ir a tu casa. Yo no puedo asistir al servicio. No me es posible, tú lo sabes, Señor. Pero mi corazón está allá. Mi mente está allá, mis pensamientos están allá. Bendice a la iglesia, bendice a los que asisten, bendice al que da la clase, bendice al pastor que predica, bendice a los maestros de escuela dominical, bendice a las ofrendas, bendice a los diezmos, bendícelos a todos. Yo no puedo abrazar a los hermanos, yo no los puedo saludar, yo no puedo caminar entre ellos, pero mi mente y mi corazón están con ellos. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Y entonces ese día Jesucristo le dio la revelación del Apocalipsis, le dio bendición a quien no estaba por causas de fuerza mayor en el templo. Por eso yo siempre que oro, hermanos, no lo digo por costumbre o habitualmente el 99% digo, trae bendición a los que están aquí y las mismas a los que están conectados. Porque solo quien está conectado sabe si puede no estar aquí, pero Dios puede traer la misma bendición que a nosotros, porque su mente y su corazón están ¿dónde? Aquí. ¿No les gustaría ver un día, hermanos? Y lo digo en el buen sentido de la palabra, obviamente, que llegaran hermanos a pelearse por una silla porque ya no hay. A mí sí. A mí sí. Quiera Dios que despierte el corazón de todos. Que si yo me doy cuenta que estoy minimizando el pecado, me arrepienta y le pida perdón a Dios. Que si estoy usando la mentira en mi vida cotidiana, que sin duda lo hago, le pida perdón a Dios. Y que si he minimizado el día del Señor, le pida perdón a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.